La Segunda Guerra Mundial en color. La apisonadora soviética. Era el verano de 1943 y en el frente oriental los ejércitos de Hitler se batían en retirada. Las furiosas descargas de artillería y ataques de los tanques soviéticos destrozaban las líneas alemanas. A principios de agosto de 1943, el Ejército Rojo había expulsado a los alemanes de las ciudades de Orel y Belgorod. En Alemania, la respuesta de Hitler fue asumir un mayor control personal de todas las decisiones militares importantes. Los efectos se hicieron sentir casi inmediatamente entre las tropas que ocupaban la estratégica ciudad de Kharkov. Las fuerzas soviéticas se acercaron a la ciudad desde tres flancos. El comandante alemán Erich von Manstein ordenó una retirada táctica. Hitler revocó la orden de inmediato. Los alemanes se atrincheraron. Al principio pareció funcionar. Durante varios días repelieron los repetidos ataques soviéticos. Más de 300 tanques rusos T-34 fueron destruidos. Pero a finales de agosto de 1943, las posiciones alemanas se habían visto desbordadas. Finalmente, Manstein desobedeció a su Führer y ordenó a sus hombres que huyesen. El Ejército Rojo se adentró en las ruinas de Kharkov al día siguiente. Aquello marcó el inicio de una gigantesca ofensiva soviética a lo largo de un frente de casi 2.500 kilómetros. Se extendía desde Rostov en el sur hasta Smolensk en el norte. En el extremo meridional del frente, cerca de Rostov, el avance ruso amenazaba con atrapar grupos de soldados alemanes en Crimea. Una vez más, Manstein solicitó permiso para la retirada. La única respuesta que recibió fue un mensaje de Hitler: no haga nada, yo mismo iré allí. Pero nunca lo hizo. Los militares alemanes se vieron obligados a otra retirada caótica en el último minuto. La retirada se agravó por la presencia de bandas de partisanos curtidos en combate. Los alemanes respondieron con la ferocidad predecible. Mientras tanto, en la parte central del frente, los alemanes se retiraban cruzando el río Dnieper. En su huida volaron más puentes, convirtiendo el río en una formidable línea defensiva. Posteriormente se atrincheraron en la orilla occidental.
La respuesta de Stalin fue ofrecer la mayor condecoración de la Unión Soviética al primer soldado del Ejército Rojo que cruzase el río. A principios del otoño de 1943 ya se habían establecido varias pequeñas avanzadillas en la orilla controlada por los alemanes. Pero allí se toparon con la decidida resistencia alemana. Los combates se extendieron por todo el Dnieper a lo largo de octubre de 1943. Finalmente, a principios de noviembre, las tropas soviéticas conquistaron Kiev. A lo largo del río, los alemanes fueron expulsados de sus posiciones defensivas y se vieron obligados a retirarse más hacia occidente. A finales de 1943, el Ejército Rojo había vaciado virtualmente el territorio histórico de Rusia de las tropas germanas. A principios de enero de 1944, las fuerzas del primer frente ucraniano avanzaron desde el norte hacia la ciudad de Korsun. Era el último reducto alemán de lo que habían esperado que fuese su línea defensiva a lo largo del río Dnieper. Doce días más tarde, las tropas del segundo frente ucraniano avanzaron desde el sur. El ataque siguió el patrón soviético ya habitual. En primer lugar, se agrupaba un número impresionante de tropas. Los alemanes nunca sabían cuándo comenzaría el primer asalto. Posteriormente, se producía una devastadora descarga de artillería. A continuación, los tanques del Ejército Rojo abrían un hueco a través de las defensas alemanas. Y por último, actuaba la infantería. En Korsun, quedó claro desde el primer momento que los alemanes se iban a ver superados. El comandante alemán, el mariscal de campo Erich von Manstein, voló hasta el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental para suplicarle de nuevo el permiso para la retirada. Pero Hitler volvió a negarse. Cuando Korsun cayó finalmente, los alemanes habían perdido alrededor de 30.000 hombres. Las fuerzas del Ejército Rojo avanzaban cada vez a mayor velocidad. Ese avance era posible gracias a las flotas de camiones, la mayoría proporcionados por los Estados Unidos, que permitían la llegada de suministros a sus fuerzas. Los rusos también dominaban el cielo. Los cazabombarderos Stormvik de las fuerzas aéreas soviéticas provocaron graves daños entre los blindados alemanes y las columnas de suministro. Pero Hitler se negaba a contemplar la posibilidad de la derrota y anunció una nueva versión de su política de no retirada. Ordenó a las tropas germanas que creasen lo que llamó áreas fortificadas o bastiones locales.
Una de las primeras pruebas de esa nueva estrategia se produjo cerca de la ciudad ucraniana de Kamenets-Podolsky. 20 divisiones de Panzers corrían el peligro de quedarse cortadas. Pero Hitler lo declaró zona fortificada y se negó a permitir su retirada. En medio de los cruentos combates, se produjo una violenta discusión entre Hitler y Manstein que se veía entre la espada y la pared. Finalmente, Manstein impuso su criterio y los Panzers recibieron permiso para dispersarse. Diez días después, unos 200.000 soldados del primer ejército Panzer alcanzaban sanos y salvos las líneas alemanas unos 150 kilómetros al oeste. Pero habían perdido la mayor parte de su equipamiento pesado y sus armas. Las solicitudes de retirada de Manstein habían agotado la paciencia de Hitler. El mariscal de campo fue despedido. Más al sur, los alemanes trataban de contener el torrente soviético en el río Yezhny-Bug. Fracasaron, y un número importante de soldados quedaron atrapados tras las líneas rusas en el puerto de Odessa, en el Mar Negro. También ellos corrían el peligro de quedarse cortados. A principios de abril de 1944, Hitler lo declaró zona fortificada. Pero las tropas alemanas le ignoraron y huyeron de la ciudad. Pocos días más tarde, el 10 de abril, Odessa era liberada. Stalin estaba ganando en todos los frentes. Ahora ya podía centrar su atención en la ciudad del norte de Rusia que había padecido el acoso nazi durante años. A principios de 1944, la ciudad rusa de Leningrado llevaba casi 2 años y medio bajo el asedio del ejército alemán. Durante el primer invierno, casi 500.000 de personas murieron de hambre. Los voluntarios se esforzaban por apagar los incendios y por construir defensas. Pero en 1944, la vida en la ciudad se había vuelto casi insoportable. Los diversos intentos por liberar la ciudad habían fracasado. Uno de ellos, en 1942, condujo a la captura de más de 50.000 soldados del segundo ejército de choque soviético. Otro, en 1943, permitió que entrase en la ciudad una línea de suministro. A pesar de ello, durante 1943, hasta 20.000 personas seguían muriendo cada mes de frío, enfermedades y hambre.
En enero de 1944, sin embargo, con los alemanes retirándose precipitadamente, Stalin centró su atención en la difícil situación de la ciudad. Ese mismo mes, las fuerzas soviéticas se infiltraron en secreto en la península vecina de Oranienburg. El ataque contra las posiciones alemanas comenzó con un furioso bombardeo de 65 minutos. A continuación, las tropas rusas se lanzaron contra las desconcertadas líneas germanas. Al mismo tiempo, otra fuerza soviética atacaba desde el nordeste de la ciudad. También ellos lograron atravesar las líneas germanas. Durante 3 días, el comandante alemán, el mariscal de campo Georg von Küchler, resistió. Finalmente, solicitó a Hitler permiso para retirarse. Hitler, como siempre, se negó. Küchler se enfrentó al Führer, explicándole que solo una retirada salvaría a su ejército de una masacre. Hitler le despidió. Fue sustituido por el general Walter Model. Model era conocido como el bombero de Hitler por su fuerte lealtad y su defensa de los principios nazis. Pero incluso para Model, el peligro era obvio. Desobedeció a Hitler y ordenó la retirada. Después de 2 años y medio, al fin se había levantado el asedio de Leningrado. Casi 1 millón de civiles rusos habían muerto. El alivio en la ciudad fue inmenso. El primer parón en la ofensiva se produjo en la vecina y progermana Finlandia, que se temía una invasión soviética. En marzo de 1944, una delegación finlandesa secreta llegó a Moscú para discutir la paz. Las condiciones de Stalin eran duras. Exigió la región de Petsamo, en el extremo norte de Finlandia, una zona rica en níquel, un importante ingrediente para la fabricación de aleaciones de metal. También pidió reparaciones por valor de $600 millones. Los finlandeses se negaron y se prepararon para la invasión soviética. Pero Finlandia podía esperar. El alto mando soviético, o Stavka, como se le conocía, tenía problemas más apremiantes hacia el sur. La ofensiva del Ejército Rojo en Ucrania a finales de 1943 había atrapado a 120.000 soldados alemanes en Crimea. Hitler, una vez más, había rechazado darles permiso para retirarse. Ahora solo les quedaba esperar la avalancha soviética. Esta se produjo a principios de abril, 2 meses después de que se levantase el asedio de Leningrado.
las tropas del Cuarto Frente Ucraniano invadieron Crimea desde el norte. Al mismo tiempo se producía un ataque de distracción por el extremo oriental de la península. En menos de un día, las tropas del eje tuvieron que cederles paso. Se recluyeron en el puerto de Sebastopol y Hitler ordenó que la fortaleza de Sebastopol resistiese hasta el último hombre. No tenían la más mínima esperanza. Al cabo de 2 semanas de asedio, las tropas germanas fueron evacuadas por mar. 40.000 hombres lograron escapar. Pero unos 30.000 combatientes se quedaron atrapados en el puerto. Se retiraron a las playas del sur de la ciudad, esperando ser rescatados por más barcos alemanes. Pero eso nunca ocurrió. La evacuación fue interrumpida por un bombardeo de la artillería soviética. Tres días más tarde, los alemanes se rindieron. Mientras tanto, en la parte noroccidental del país, los alemanes todavía ocupaban buena parte de lo que hoy es Bielorrusia. Pero el Ejército Rojo se había apoderado de una vasta franja de terreno entre Polonia y Rumanía. Eso significaba que los alemanes debían defender un frente de más de 2.000 kilómetros de largo. Sus líneas estaban estiradas en exceso. La lógica militar sugería que era el momento de que los alemanes se retirasen a posiciones más fácilmente defendibles. Pero Hitler, que seguía obsesionado con ganar territorio, se negó a conceder ninguna otra retirada. El ejército alemán iba a seguir pagando un alto precio por las ambiciones constantes y poco realistas de Hitler. En la primavera de 1944, las tropas de Hitler estaban forzadas hasta el límite. Por todo el frente oriental, sentían la imperiosa necesidad de la llegada de refuerzos. El problema para el alto mando alemán consistía en saber dónde colocar los pocos recursos de los que disponía para sacarles el máximo beneficio. Los informes de inteligencia alemanes sugerían que la siguiente gran ofensiva del Ejército Rojo se produciría en Bielorrusia. Pero Hitler no estaba de acuerdo. Estaba convencido de que Stalin golpearía el sur para apoderarse de los yacimientos petrolíferos rumanos. Los dos estaban equivocados, al menos en un primer momento. A principios del verano, el Ejército Rojo centró al fin su atención en Finlandia. Las tropas rusas cruzaron el istmo de Karelia. Tras 2 días de combates, los finlandeses se vieron obligados a retirarse. Lentamente, durante el mes siguiente, el Ejército Rojo avanzó hacia el norte adentrándose en Finlandia.
En agosto de 1944, todo había acabado y los finlandeses pidieron la paz. Fue entonces cuando Stalin mostró los primeros indicios de un patrón que se repetiría por toda Europa. Se apoderó del territorio, en este caso de la Carelia finesa y de la región de Petsamo, rica en níquel. A continuación, Stalin centró su atención en Europa Central. En verano de 1944 lanzó lo que llamó la Operación Bagration, en honor a un héroe ruso de las guerras napoleónicas. A las 5 de la mañana del 22 de junio, exactamente 3 años después de la invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler, los cañones del Ejército Rojo iniciaron un feroz bombardeo contra las fuerzas germanas en lo que hoy es Bielorrusia. Era exactamente el lugar donde meses antes los informes de inteligencia alemanes habían sugerido que se produciría un ataque. Pero como Hitler los había ignorado, la zona estaba mal defendida. Fue otro de sus errores. Los alemanes estaban siendo atacados a lo largo de un frente de más de 500 kilómetros. En algunos lugares, los rusos utilizaban más de 400 cañones cada 2 kilómetros. Tras la descarga llegó, como siempre, un torrente de tanques e infantería soviética que aplastaron las defensas alemanas. Para complicar todavía más las cosas para los alemanes, apenas contaban con ayuda aérea. Buena parte de la Luftwaffe seguía enredada en la defensa del territorio alemán. Fue entonces cuando se hizo aparente la locura de Hitler, que suponía luchar una guerra en 2 frentes. Las fuerzas aéreas soviéticas operaban casi sin oposición. Los aviones rusos golpearon mucho más allá de las líneas alemanas, cortando sus comunicaciones y hostigando a sus refuerzos. Al cabo de 36 horas, los Panzers alemanes habían sido barridos del mapa. Unos 50.000 hombres se enfrentaban a la posibilidad de quedarse acorralados en la ciudad de Vitebsk. Hitler se negó inicialmente, como ya era una rutina, a permitir su retirada. Cuando finalmente accedió, al día siguiente, ya era demasiado tarde para muchos de sus soldados. 4 días después, Vitebsk había caído. 20.000 soldados del eje murieron y 10.000 cayeron prisioneros. Más al sur del frente bielorruso se repitió el mismo patrón. Hitler, furioso, despidió a su general, el mariscal de campo Ernst Busch. Una vez más lo sustituyó por su favorito, el recientemente ascendido mariscal de campo Walter Model. Pero no supuso ninguna diferencia. Las ciudades caían una tras otra.
La capital de Minsk estaba ya a su alcance. Dos días más tarde, el Ejército Rojo rodeaba la ciudad. Más de 100.000 soldados alemanes quedaron atrapados. Las fuerzas soviéticas les bombardearon. Al cabo de una semana, los supervivientes alemanes se rindieron. El incontenible avance ruso continuó por los estados bálticos. La primera en caer fue la capital lituana de Vilnius. Los alemanes se batían en retirada por todo el frente oriental. Tras ellos dejaban ciudades y campos totalmente arrasados. Los alemanes cometieron atrocidades generalizadas contra los habitantes locales. Sin embargo, nada podía preparar al Ejército Rojo para lo que estaban a punto de descubrir. El 23 de julio de 1944, las fuerzas soviéticas llegaron al pequeño pueblo polaco de Majdanek, cerca de Lublin. Allí se toparon con la primera evidencia de la solución final de Hitler, el campo de exterminación de Majdanek. Se trataba de un campamento diseñado para el asesinato de judíos a escala industrial. Pero cuando se filtraron los primeros informes soviéticos de lo que habían encontrado, los aliados occidentales simplemente los rechazaron. Tres días después de capturar Majdanek, los rusos se estaban acercando a Varsovia. Allí el Ejército Rojo hizo un alto en el camino. Stalin se preparó entonces para hacer lo mismo que había hecho antes Hitler, apoderarse de los territorios, no en el nombre del Lebensraum, sino en el del comunismo. En el verano de 1944, la operación Bagration le había arrancado el corazón al ejército alemán en Oriente. Más de 300.000 soldados del Eje habían muerto. $150.000 habían caído prisioneros. El Ejército Rojo se detuvo y se atrincheró en el río Vístula, al sur de Varsovia. Stalin no tenía prisa en poner fin a la guerra. Con Europa sumida en el caos, se daban las condiciones ideales para la difusión del comunismo. Las primeras víctimas de los cálculos políticos de Stalin fueron los polacos. El 1 de agosto de 1944, el Ejército Popular Polaco se levantó en Varsovia contra la ocupación nazi. Pero necesitaban desesperadamente ayuda. El Ejército Rojo, acampado justo al sur, estaba perfectamente situado para proporcionársela. Pero Stalin consideraba al Ejército Popular Polaco demasiado cercano al gobierno polaco en el exilio de Londres y hostil al comunismo.
así que dio la espalda al sufrimiento de los combatientes polacos. Estos fueron aplastados con una terrible brutalidad. Los alemanes no serían expulsados finalmente de Polonia hasta la intervención del ejército ruso en enero de 1945. Aquel fue solo el principio del plan maestro soviético, que acabaría implantando gobiernos comunistas en la mayor parte de Europa Oriental. Al norte, los contingentes del Ejército Rojo seguían expulsando a los alemanes de los estados bálticos, que posteriormente se incorporarían a la Unión Soviética. Cerca de la capital letona de Riga, más de 200.000 soldados alemanes se quedaron atrapados tras las líneas rusas. Pero Hitler, todavía decidido a aferrarse a su Lebensraum, rechazó aprobar la retirada. Pese a ello, las fuerzas alemanas fueron empujadas gradualmente hacia la costa báltica. A mediados de octubre de 1944, los alemanes acabaron apiñados en la península de Curonia, al oeste de Riga. Allí permanecieron aislados durante el resto de la guerra hasta que finalmente se rindieron ante las fuerzas soviéticas. Stalin, mientras tanto, se estaba apoderando ya de otros territorios en Europa Oriental. Podría haber avanzado directamente hacia el oeste en dirección a Alemania. En cambio, unidades del Ejército Rojo avanzaron hacia el sur en una amplia ofensiva sobre los Balcanes. Casi 1.500 tanques y 1 millón de hombres entraron en Rumanía a finales de agosto de 1944. Las fuerzas defensoras del eje contaban con menos de 400 tanques y apenas 800.000 soldados. Las tropas romanas progermanas les cedieron paso casi inmediatamente en todo el frente. Tres días más tarde, amplios grupos de soldados alemanes se rindieron cerca de Kishinev. Hitler emitió el mandato habitual: nada de retiradas. Durante 9 días se produjeron brutales enfrentamientos. Más de 180.000 soldados alemanes murieron o cayeron prisioneros. El resto consiguió escapar tardíamente. A finales de agosto, fue arrestado el dictador rumano progermano, el mariscal Ion Antonescu. Rumanía se rindió. Al acabar el mes, el Ejército Rojo estaba en Bucarest y había ocupado los yacimientos rumanos tan importantes estratégicamente. Eso significaba que Alemania había perdido su principal suministro de petróleo. 3 ejércitos soviéticos avanzaron hacia el sur en dirección a Bulgaria.
Bulgaria había intentado mantenerse neutral, pero pronto fue engullida también por el Imperio Soviético. Mientras tanto, el resto de las fuerzas rusas se desplazaban hacia el oeste en dirección a Yugoslavia. Los soldados alemanes situados más al sur, en Grecia, corrían el riesgo de quedar aislados. Por ello comenzaron una apresurada retirada a través de Albania y el sur de Yugoslavia. Durante el trayecto, sufrieron el acoso de los partisanos albanos y yugoslavos. A mediados de octubre de 1944, el Ejército Rojo había alcanzado la capital de Belgrado. Solo entonces comenzó a avanzar hacia el norte y el oeste en dirección a Hungría primero y a Alemania después. A Hungría llegaron refuerzos alemanes para apoyar al gobierno de paja pro-nazi, pero el Ejército Rojo se impuso sobre ellos. Ocho semanas más tarde, había sitiado Budapest. El asedio duró 6 semanas antes de que el gobierno progermano se derrumbase. A finales de 1944, la mayor parte de Europa Oriental estaba bajo el dominio de Stalin. Sus tropas dominaban los estados bálticos y Polonia, Rumanía y Bulgaria. Fuerzas prosoviéticas gobernaban en Yugoslavia y Albania. Hungría y Checoslovaquia estaban ya en su punto de mira. Stalin había implantado con éxito las bases de un futuro bloque soviético. Ahora podía por fin avanzar hacia Alemania. Pero en el oeste, las fuerzas aliadas también se acercaban a la frontera alemana. Comenzaba la carrera por ser los primeros en ocupar Berlín.